Y tendré el gusto de acompañar la moderación de la sesión del día de hoy. Les doy la bienvenida al comienzo de este tercer bloque del primer coloquio de Patrimonio Cultural, la conservación en la actualidad, organizado en el marco del posgrado en diseño para la rehabilitación, recuperación y conservación del patrimonio construido. El tema que hoy nos convoca, paisaje cultural y material, nos coloca frente a una de las discusiones más relevantes y complejas en el ámbito del patrimonio cultural. La separación entre naturaleza y cultura no es una verdad universal, es una construcción histórica propia del pensamiento occidental moderno que ayudó a ordenar y clasificar el mundo. Sin embargo, esta falsa dicotomía resulta insuficiente para comprender los procesos reales que configuran el territorio. El paisaje no es solamente aquello que vemos, es también aquello que ha sido históricamente habitado, transformado, interpretado y valorado. En él convergen prácticas sociales, memorias colectivas, usos del espacio, condiciones materiales y dinámicas ambientales que, lejos de oponerse, se entrelazan de manera inseparable. En este sentido, no es posible distinguir con claridad dónde termina la naturaleza y dónde comienza la cultura. Aquello que entendemos como natural está atravesado por la acción humana, por formas de uso, por significados, y aquello que reconocemos como cultural depende inevitablemente de las condiciones materiales, geográficas y ambientales que lo hacen posible. En este sentido, el objetivo de este coloquio no se agota en compartir casos o resultados, busca abrir un diálogo en torno a los retos que hoy enfrenta la conservación, tanto en el plano conceptual como en la práctica. Esto implica, por un lado, analizar las condiciones actuales en las que el patrimonio es valorado, gestionado e intervenido, y por otro, poner en común experiencias, metodologías y aproximaciones distintas que permitan complejizar la manera en la que lo abordamos. Al mismo tiempo, este espacio busca explorar otras formas de entender la conservación, no como una práctica aislada o exclusivamente técnica, también como un proceso vinculado con el uso social del patrimonio, con el territorio y con las comunidades que lo habitan. Antes de dar inicio, me permito compartir brevemente la dinámica de trabajo. Cada una de las ponentes contará con un espacio de 30 minutos para el desarrollo de su intervención y, bueno, al concluir se abrirá un momento de diálogo colectivo con una duración aproximadamente de 15 minutos. Se invita a acompañar este encuentro desde una escucha atenta, crítica y respetuosa al intercambio de ideas, la formulación de preguntas. Para comenzar, me gustaría presentarles a nuestra primera ponente, Montserrat Rosas González. Ella es ingeniera ambiental, realizó sus estudios de especialización y maestría en diseño, planificación y conservación de paisajes y jardines por la UAM Azcapotzalco. Actualmente se encuentra concluyendo la maestría en diseño para la rehabilitación, recuperación del patrimonio construido, igual en la UAM Azcapotzalco. Ha tomado cursos de sistemas de información geográfica, flora nativa para el diseño del paisaje, paisaje, raíz y diseño y modernidad en el paisaje y jardín como patrimonio cultural en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. También ha cursado diferentes cursos como el de cómo vemos la Catedral Metropolitana de México y su sagrario en el siglo XXI, métodos de la evaluación de los paisajes en la UNAM, y también ha participado en un diplomado, escultura y retablos en el Museo de las Vizcaínas. También ha tenido otras participaciones en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Autónoma de México y en el ICOMOS México. Iniciamos contigo con la ponencia titulada Recorrido histórico por el paisaje cultural del agua en el Valle de México. Adelante. Buenas tardes a todos. Mi ponencia es acerca del recorrido histórico por el paisaje cultural del agua en el Valle de México. El Valle de México albergó uno de los sistemas lacustres más grandes y complejos que existieron en Mesoamérica. 5 de los grandes lagos con distintas propiedades físico-químicas que les dieron particularidades y características únicas y también connotaciones simbólicas, y eso definieron las condiciones ambientales, agrícolas y culturales, y así como las civilizaciones se fueron distribuyendo a lo largo de toda esta zona. Tenemos el lago de Texcoco, que era de agua salina, era el más extenso que había en Tenochtitlán.
el de Xochimilco, que era de agua dulce, que se componía de chinampas y era dedicado a la agricultura y los rituales. Actualmente todavía existe una parte, es de lo poco que queda de la zona lacustre. Chalco era de agua dulce, pues zona agrícola y se ubicaba al sur y había matos freáticos. También el de Zumpango tenía agua salobre, estaba en la zona norte y ayudaba al control de las crecidas. Y el de Saltocan, también que era de agua salobre, ubicado al norte, y era para un control político en la era prehispánica. El agua en el México prehispánico era un elemento sagrado, ya que lo concibieron como un elemento muy arraigado a su cosmología y le daba estructura. También lo vinculaba con la fertilidad, la vida, el equilibrio en muchos aspectos y se expresó a partir de deidades. Entre ellas tenemos a Tlaloc, que era el dios de la lluvia y las montañas. Estaba asociado con una serie de ritos de fertilidad, espacios montañosos, y estaba vinculado a la lluvia y a los rayos. Y también la diosa Chalchiutlicue, que era diosa de los lagos, ríos y las corrientes. Su nombre significa la de la falda de jade, y también presidía las aguas terrestres y era la patrona de los partos y los recién nacidos. Representaba más bien las aguas superficiales como lo son ríos, lagos y todo aquello destinado a la navegación y actividades lacustres. Siguiente. Tenochtitlán contaba con una compleja ingeniería hidráulica. Fue edificada sobre islotes sobre el lago de Texcoco y articulaba una serie de sistemas hidráulicos que interconectaban a distintas regiones de toda la zona del Valle de México. Tenía una complejidad técnica y también connotaciones rituales. Las obras de infraestructura no solo respondían a las necesidades de dotar de agua a la ciudadanía, de transporte, también brindaba orden a los espacios y estaba enlazado a la cosmología. Tenemos entre sus sistemas las chinampas, que eran islas artificiales construidas con capas de vegetación, y los lacustres. Ahí se dedicaba exclusivamente a la agricultura y había tierras muy fértiles. También era un sistema productivo de alta eficiencia y modificó la topografía lacustre. Las calzadas y accesos también eran principalmente tres grandes calzadas, la de Tacuba, Iztapalapa y la de Tepeyac. Todavía esas rutas se conservan actualmente. Incluían también compuertas para regular el flujo de agua y acceso a la ciudad. También era un medio de control de la misma. También tenemos el Albaradón de Nezahualcóyotl, que fue un dique de 16 kilómetros de aguas dulces, salobres, en el lago de Texcoco, y fue una obra fundamental para también dotar de agua a la ciudad y a la agricultura, una de las obras más importantes que se hicieron en esa época. También sus acueductos, de manera ya, pues ellos más rústica los hacían, no tan complejos como los europeos, eran unas construcciones que se dedicaban a construir el agua desde Chapultepec y Coyoacán, y la llevaban hasta Tenochtitlán, y así garantizaban el abasto del vital líquido. Bien. Con la conquista española, todo este paisaje, todas estas ideas vinieron a cambiar de manera muy radical, ya que las ideas aquí prehispánicas y europeas eran totalmente diferentes. La diferencia era que los mexicas sí tuvieron una relación, ¿cómo podríamos llamarle? Amistosa con el agua. Sabían que era fundamental para la vida y trataron de convivir pacíficamente con ella, no trataron de hacer ninguna intervención agresiva ni nada de eso. Pero ya aquí con los pensamientos europeos ya hubo recurrentes inundaciones y ya empezaron a hacer el proyecto de desecar los lagos. Ellos veían ya el agua como un acérrimo enemigo al que vencer, y vamos a eliminar el agua de aquí. Y así, desde la conquista 1521, que ya se destruyó todo el rastro de Tenochtitlán, construyeron la ciudad nueva hispana,
empezaron desde 1555 ya a batallar con las inundaciones. Una muy renombrada fue la de 1629. Esa duró 4 años. Incluso estuvieron a punto de trasladar la ciudad nuevahispana a Coyoacán, porque ya pasaron todo ese tiempo y no cedían las aguas y no cedían. Traían ahí como dato curioso a la Virgen de los Remedios paseando por todos lados. Luego, no, pues la Virgen no nos hace el milagro ahora que se sustraigan a la Virgen de Guadalupe y por fin cedieron las aguas y de ahí la Virgen de Guadalupe adquirió una gran cantidad de feligreses y ya la de los Remedios ya pasó de moda. Y bueno, todas estas transformaciones también de la zona lacustre fueron que por cuestiones sanitarias, económicas y el control territorial, pero también refleja una visión simbólica del agua como una amenaza y no como un recurso del paisaje. Y ya para el siglo XVIII ya estaban totalmente consolidadas las obras hidráulicas en el México nuevohispano con los acueductos que, bueno, ya la mayoría no existen, como el de Chapultepec, las cajas de agua de la Tlaxcala, el de Guadalupe es el único que se conserva pues prácticamente completo aquí en la zona norte. ¿Qué sigue? Entre las obras más importantes que se hicieron en el virreinato fue el Tajo de Nochistongo. Entre muchos proyectos decidieron tomar ese, incluso si se hicieron propuestas así muy locas como perforar un cerro, que pues no proliferó. Entre sus características del Tajo de Nochistongo fue una obra de 48 kilómetros de longitud. Fue iniciada su construcción en 1607. Contó con 15,000 trabajadores para levantar toda esta obra monumental y tuvo una duración de 4 años. Esto implicó una transformación territorial, ya que los cauces de las aguas fueron modificados totalmente hacia el norte y pues ya fue un factor irreversible en la cuenca hidrológica del valle. También tuvo un impacto social por la cantidad de trabajadores que tuvieron que estar laborando en estas obras y también las consecuencias simbólicas. El paisaje lacustre ya se concibió como un obstáculo en lugar de un elemento que era parte del territorio. Siguiente. Y aquí podemos añadir también el sincretismo y la religiosidad. Ya con la llegada de la religión católica, el significado y los simbolismos del agua cambiaron radicalmente. Los manantiales, ríos y espacios lacustres se fueron asociando con prácticas devocionales y los santuarios cristianos. Tenemos entre estos elementos la topografía sagrada, que son cerros y manantiales prehispánicos, fueron reinterpretados como espacios de manifestación divina cristiana. También el agua como un elemento purificador, por ejemplo, en la cuestión de a la hora del bautizo, el agua bendita, también era como rituales de limpieza y purificación. También en procesos de sincretismo, ambas creencias, tanto la prehispánica como la cristiana, se fusionaron todas esas ideas que muchas se preservan todavía hasta la actualidad. Siguiente. Pasó el tiempo y ya con la modernización, en la época del Porfiriato ya vino todo un boom en la revolución industrial y fue un cambio radical en el modo de vida, en el paisaje y todas esas cuestiones. Porfirio, con todas esas ideas europeas, hizo transformar en los aspectos políticos, la infraestructura, movilidad y entre esos la cuenca y la zona lacustre, la manera de gestionar el agua y se introdujeron las ideas de higienismo, ya que el agua estancada se asociaba como una fuente de enfermedades como el paludismo y el cólera. Y entonces, pues vamos a desecar los lagos como una medida de control de enfermedades para tener un ambiente más higiénico, de acuerdo a los conceptos europeos. Y entonces se construyó ya en 1900 el Gran Canal. Después de 9 años que duró la obra, tenía una longitud de 47 kilómetros
y fue una de las obras civiles más importantes de aquella época. Y esto aceleró ya la desecación de los lagos de Texcoco y de Xochimilco. Y así progresivamente fueron desapareciendo las superficies lacustres, se perdieron comunidades ribereñas, prácticas culturales y otros modos de vida de preindustrialización y esto conllevó a problemas de hundimientos, compactación de suelos que padecemos del día a día. Siguiente. Ya pasando a la metrópoli contemporánea, tenemos ya una crisis hídrica y ambiental, que es la sobreexplotación de los mantos acuíferos, también debido al crecimiento de la mancha urbana, buscando las personas una mejor oportunidad de vida. Muchas migraron para acá, se empezó a construir más infraestructura y también se exacerbaron los hundimientos. También a principios del siglo pasado fueron canalizados y entubados los ríos, como el de Churubusco, el de Consulado, Río de la Piedad, entre otros, lo que fragmentó todavía más la ciudad. Y también se perdió mucha biodiversidad lacustre, fue un impacto ecológico tremendo y desaparecieron muchas especies que eran endémicas, hubo flora y fauna introducida y entre la fauna, pues, bueno, tenemos ahora muy presente lo que es el ajolote, que gracias a muchas labores lo han estado rescatando. Y aquí tenemos Xochimilco, que todavía se conserva, es una memoria viva. Fue declarado Patrimonio de la UNESCO en 1987. Se siguen todavía haciendo prácticas agrícolas de origen prehispánico. Hay canales, chinampas, ecosistemas de alta biodiversidad y espacios de memoria e identidad territorial. Siguiente. Y bueno, ¿ahora qué pasa? Los desafíos ambientales y el valor del paisaje cultural vistos de distintas esferas. Tenemos la escasez hídrica estructural. Entre los factores ambientales tenemos la sobreexplotación de los mantos acuíferos por el voraz consumo de la metrópoli, la dependencia de sistemas externos como el Cutzamala, que son sistemas de abastecimiento que requieren mantenimiento constante y son muy costosos. También la ineficiencia en la gestión, las fugas en la red hídrica, problemas operativos y que es una infraestructura ya de muchos años y ya es necesario renovarla. También el crecimiento urbano ya ha aumentado esta demanda hídrica y ya reduce las zonas de recarga y tenemos también los recortes de agua, falta de abasto que salen, por ejemplo, en Iztapalapa las aguas salen sucias. En las cuestiones culturales, hace falta el reconocimiento del agua como un elemento estructurador del paisaje, la recuperación de conocimientos tradicionales y la revaloración del agua como un patrimonio ambiental y social, no nada más vista como un recurso para consumir. Tenemos que aprender a valorar el agua y retomar todo eso. Siguiente. El hundimiento diferencial del suelo. Tenemos un ejemplo muy relevante es en el centro histórico. Ahí podemos notar los hundimientos que cada vez son más exacerbados en varias calles de la ciudad. Y hay modificación de pendientes y afecta tanto la estructura hidráulica como los edificios que están encima. Y en algunas zonas desciende varios centímetros año con año, lo que ha generado el colapso de edificios, drenajes y redes de agua. También ha incrementado las inundaciones por la pérdida de gradiente y los escurrimientos y los climas que cada vez son más extremos. Argumentan esta problemática. Tenemos los factores culturales, que es la relación histórica entre ciudad y lago, recordando el carácter lacustre del territorio y replantear los modelos urbanos que reconozcan la geografía original de la cuenca. También la recuperación de ríos urbanos. Entre los factores ambientales tenemos que la mayoría fueron entubados o convertidos en vialidades. La contaminación, pérdida de biodiversidad y la desconexión total de la sociedad con la parte fluvial y el entorno natural.
el costo económico y político de restaurar los cauces urbanos puede ser alto, así que hace falta una forma de rediseñar la ciudad para recuperar todo esto. Entre los factores culturales tenemos los proyectos para reintegrar el agua a espacios públicos que promoverían la infiltración, recreación y educación ambiental. Y la recuperación de ríos permitirá reconstruir la memoria hidrográfica de la ciudad, así como también serían buenos proyectos de captación de recolección de agua como están implementándose ya en otros países de Europa. Sería, bueno, adecuado tomar muchas ideas que están gestionándose por allá. También tenemos otro factor que es la conservación del paisaje chinampero de Xochimilco. Tenemos la reducción del nivel de agua y el deterioro de los canales por la extracción de los acuíferos, la urbanización y la contaminación también, y la pérdida de prácticas agrícolas tradicionales. En las cuestiones culturales, Xochimilco es el último vestigio que se conserva de las prácticas prehispánicas y del México mesoamericano. También el paisaje cultural agrícola converge con biodiversidad, técnicas productivas y tradicionales. Y su conservación implica proteger el ecosistema y dar continuidad histórica a la cultura del agua en el Valle de México. Y por último, la sustentabilidad del paisaje, que es un término que ahorita cada vez está más en boga debido al cambio climático. Tenemos la pérdida de áreas de infiltración por la impermeabilización urbana, la mayor frecuencia de fenómenos extremos, sequías, lluvias muy intensas y la gobernanza fragmentada del agua en instituciones y jurisdicciones. Hace falta cambiar las políticas para tratar de unificar todo esto y se convierta como en todo un gran equipo de trabajo para que esto pueda revertirse, modificarse en aras de una mejor calidad de vida para la ciudad y recuperación de todos los factores ambientales, ecológicos, paisajísticos. Y por último, lo cultural, que es la transición hacia modelos de paisaje hídrico que integren infraestructura verde, captación pluvial, restauración de humedales, manejo integral de las cuencas, la reinterpretación del valle como territorio hidrológico. Y sería todo. A continuación, toca presentar a nuestra segunda ponente, Jimena López Carreto. Ella es licenciada en Arquitectura por el Instituto Politécnico Nacional, específicamente en la Escuela Superior de Comercio y Administración en la Unidad de Santo Tomás. Además, tiene la licenciatura en Contaduría Pública. Es cofundadora de Estudios Complexus. También ha participado en diversos concursos nacionales e internacionales en donde desarrolló propuestas de arquitectura, urbanismo y arquitectura del paisaje. También ha colaborado en la producción de contenido de valor relevante referentes a temas de arquitectura, diseño, pensamiento complejo y arte a través de diversas plataformas de música y video. Buenas tardes. Mi tema es el paisaje del agave, fusión prehispánica y europea. Siguiente, por favor. El orden de la presentación va a ser el siguiente: introducción, objetivos, antecedentes de la lista del Patrimonio Mundial, qué es un paisaje cultural, proceso de nominación a la lista del Patrimonio Mundial, localización del paisaje agavero, conformación del paisaje agavero, fusión prehispánica y europea, proceso de producción del tequila, retos y conclusiones. Siguiente. Voy a comentarles en la presentación aspectos generales referentes del paisaje agavero y las antiguas instalaciones industriales de tequila. También mencionaré un poco acerca de la evolución del concepto de patrimonio, el cual da pie a la lista del Patrimonio Mundial, y revisaremos el concepto de paisaje cultural.
Por otro lado, comentaré aspectos breves referentes al proceso de nominación del paisaje agavero en la lista del Patrimonio Mundial y de su plan de manejo. Mencionaré el área que abarca este paisaje, así como su ubicación dentro del mapa y los elementos que lo comprenden. Comentaré cómo surge la fusión entre la cultura prehispánica y la española que da pie a la creación del tequila, así como su proceso de elaboración, y finalmente los retos continuos a los que se afronta este paisaje con la finalidad de mantenerse con la categoría de Patrimonio Mundial. Siguiente. Los objetivos entonces son conocer cómo nace la lista del Patrimonio Mundial y su propósito, conocer parte del trabajo que implica denominar un sitio a la lista del Patrimonio Mundial, también conocer el concepto de paisaje cultural y la categoría a la que pertenece el paisaje agavero y las antiguas instalaciones industriales de tequila, el valor universal excepcional que tiene este sitio patrimonial, la zona que comprende este paisaje agavero y los patrimonios que se encuentran dentro de la zona. También la forma en que se fusionó la cultura prehispánica y española, el proceso de elaboración de la bebida del tequila y los retos que tiene este sitio declarado como Patrimonio Mundial. Siguiente, por favor. Los antecedentes de la lista del Patrimonio Mundial. La lista del Patrimonio Mundial implica un reconocimiento a nivel internacional a los valores universales excepcionales del sitio. La Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, adoptada por la UNESCO en el año de 1972, crea dos categorías para comprender en mayor expresión el término de patrimonio, generando la categoría de patrimonio cultural y patrimonio natural. Ambos, para tener esta connotación, deben tener un valor universal excepcional. 20 años después, se celebra la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro. Es aquí en donde el Comité del Patrimonio Mundial reconoce los paisajes culturales como aptos para su reconocimiento e inscripción a la lista del Patrimonio Mundial. Dentro de estos paisajes culturales existen tres categorías. La primera de ellas son los paisajes culturales creados intencionalmente. Básicamente en este rubro se localizan los jardines. Aquí hay una intención del hombre por generar este tipo de espacios. La imagen que pongo es el Palacio y Jardín de Versalles. Posteriormente está la categoría de paisajes culturales evolutivos y, como su nombre lo menciona, requiere un proceso largo en donde se combinan distintos factores como sociales, religiosos, económicos, políticos, administrativos. Y este es una de las categorías más complejas para poder definir, ya que se caracteriza por poseer zonas muy amplias, entonces hace difícil hacer la delimitación de la zona. En la imagen hago referencia al cultivo del arroz en las terrazas de Asia. Y finalmente está la categoría de paisajes culturales asociativos. Este tipo de paisajes, más que nada, evocan recuerdos de tipo religioso, cultural, artístico, simplemente por el elemento natural. Aquí, en este paisaje, no necesariamente interviene el hombre, más bien es lo que provoca ese paisaje en el hombre. La imagen refleja el monte de Huangshan, que está en China. Siguiente, por favor. De acuerdo a la UNESCO, un paisaje cultural está constituido por la combinación de trabajo entre la naturaleza y el ser humano. Esta relación refleja un vínculo muy fuerte. Entonces, se puede decir que la combinación del paisaje natural más la tradición cultural de varios siglos de una comunidad asentada genera la transformación y adaptación del entorno. En el caso del paisaje agavero es a través del tequila.
Y por cierto, este paisaje tiene la connotación de paisaje cultural evolutivo. Siguiente, por favor. Proceso de nominación a la lista del Patrimonio Mundial. El nominar un patrimonio consiste en comentar de qué se trata el bien, cuáles son los criterios de valor universal excepcional y mencionar cómo pretenden gestionar este sitio para su conservación. Desde el 2001 se inicia este proceso de nominación para la lista del Patrimonio Mundial. Los criterios de valor universal excepcional se refiere a la importancia que tiene un sitio, ya sea por su cultura o paisaje, o inclusive por ambas, que es tan extraordinario que se va más allá de las fronteras nacionales, haciendo evidente que es importante preservar este sitio para el disfrute de las generaciones actuales y de las futuras. En el caso de este paisaje, los criterios de valor universal excepcional que mencionan es que el cultivo del agave y su destilación ha producido un paisaje distintivo, el cual está conformado por haciendas y destilerías que reflejan la fusión de la tradición prehispánica de la fermentación del jugo del mezcal, más el proceso europeo de destilación y tecnología. Otro criterio es que el conjunto de haciendas y destilerías y el crecimiento de la destilación a lo largo de los años son ejemplos de complejos arquitectónicos que denotan la fusión tecnológica y cultural. Por otro lado, el paisaje integrado por campos agaveros, destilerías, haciendas y poblados es un ejemplo excepcional de un asentamiento humano tradicional, y el uso de la tierra es representativo de la cultura específica que se forjó en la región de Tequila. Finalmente, el último criterio es que se ha creado una cultura en torno al paisaje del Tequila que se puede apreciar en la literatura, en películas, música, arte y danza, haciendo evidente el vínculo que existe entre México, el Tequila y Jalisco. Siguiente, por favor. El plan de manejo es un instrumento legal que es requisito para la nominación a la lista del patrimonio, y en este caso se genera una comisión para la conservación, revalorización, rehabilitación y difusión del paisaje agavero de Tequila, con la finalidad de darle supervisión y seguimiento a este plan de manejo. En este plan de manejo colaboran el gobierno del estado de Jalisco y el INAH para garantizar la conservación y uso sustentable de todos los patrimonios que conforman este sitio, ya que contiene patrimonio medioambiental, que se refleja a través de su flora, fauna y agua, patrimonio agrícola del paisaje agavero, referente a la siembra tradicional del agave, el patrimonio arquitectónico, que comprende las construcciones arquitectónicas, incluidas las fincas de haciendas e industrias en el campo, patrimonio prehispánico, la zona arqueológica de los Huachimontones, patrimonio urbano, que es el entorno urbano arquitectónico e identidad social, y finalmente el patrimonio intangible referente a la cultura como identidad de la sociedad. Siguiente, por favor. Como parte del plan de manejo, se llevaron a cabo algunas acciones para mejorar la imagen urbana de los municipios de Magdalena, Tequila, Amatitán y El Arenal. Algunas de las cosas que se dedicaron a hacer fue la colocación de placas conmemorativas, la mejora de la imagen urbana por medio de la iluminación de edificios patrimoniales, así como el rescate de caminos rurales hacia el paisaje agavero, la recuperación de los huachimontones, la ubicación de miradores hacia el paisaje agavero, señalética e informática sobre el paisaje agavero con la intención de la recuperación de la memoria, nomenclatura de calles en centros históricos y las placas de orientación a los visitantes. Siguiente. Finalmente, es en 2006 cuando este paisaje agavero es distinguido por la UNESCO
como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y esta zona comprende los municipios de Tequila, Amatitán, El Arenal, Ostotipaquillo, Magdalena y Teuchitlán, abarcando un área aproximadamente de poco más de 34,000 hectáreas. Vamos a ver su ubicación, comenzando desde la República Mexicana. Lo que está en verde es el estado de Jalisco. El mapa que está al centro, que es el estado de Jalisco, con sus regiones. Lo que está coloreado en tono amarillo, que es el centro o el corazón de Jalisco, es en donde se ubica esta zona, específicamente en la región de Valles. Y lo que está coloreado de tono bugambilia son los 6 municipios que les comenté, que conforman en total las 34,000 hectáreas. Siguiente, por favor. Además, bueno, ¿qué conforma este paisaje? Los campos cultivados con agave azul, que es importante el agave azul porque es única en su tipo en la región de Tequila. En los centros históricos de los asentamientos urbanos, las destilerías en función, vestigios de antiguas tabernas y las 360 hectáreas que componen al sitio arqueológico de los Huachimontones en Teuchitlán. Siguiente, por favor. ¿Cómo se da esta fusión prehispánica y europea? Desde un inicio existe un vínculo prehispánico con el agave para la elaboración de alimentos y también de bebidas alcohólicas a partir de su fermentación, como ejemplo es el pulque, la cual era una bebida sagrada. En una ocasión, los españoles, bueno, ya cuando llegan a la conquista, se quedan sin aguardiente en el territorio y deciden transformar el pulque, el cual ya tiene su proceso de fermentación, por destilación. Entonces, este resultado espontáneo genera una mezcla de culturas y tuvo una aceptación inmediata. Entonces, la técnica de fermentación y destilación, que es única en su tipo en el mundo, finalmente se transmite, convirtiéndose en un saber hacer nacional. En el siglo XVII es cuando se introduce este proceso europeo de destilación, el cual es de origen árabe, para producir el vino del mezcal, que posteriormente toma el nombre del sitio en donde se realiza, es decir, Tequila. Este proceso de destilación se hace en un alambique, que alambique proviene del árabe alimbic, y se utiliza para la destilación de diversos líquidos mediante un proceso de evaporación y posterior condensación. Esta técnica de destilación es empleada para la fabricación de perfumes, medicinas, bebidas alcohólicas. En la imagen del lado derecho se puede apreciar el alambique y en el izquierdo hay un esquema para ver su funcionamiento. En la caldera se colocaría en este caso el agave fermentado, al cual se le aplica calor, y por esa razón es que comienza el proceso de evaporación, que fluye a través del cuello para continuar su recorrido a través del serpentín, el cual está bajo agua, y eso hace que pueda producirse la condensación y finalmente para que pueda salir el líquido del tequila. Siguiente, por favor. Conforme se van pues haciendo mayores las producciones de este tequila, pues también cambia un poco la forma en que se elabora el tequila, pasando de los hornos cónicos de piedra, que eran muy utilizados por los prehispánicos, a los hornos de mampostería que vienen a traer los españoles, en donde el proceso de cocción se hace de forma lenta y uniforme. Siguiente, por favor. Se puede decir que los procesos de producción de los destilados de agave es una manifestación de la herencia artesanal del país. Por ejemplo, un agave tarda en madurar entre los 6 y los 25 años. Y bueno, han incrementado mucho las plantaciones y las destilerías en donde se llevan a cabo las producciones de tequila.
que consta de 4 etapas fundamentales. La primera de ellas es la cosecha del agave, la segunda, la cocción de las piñas, la tercera, la fermentación y la cuarta, la destilación. Siguiente, por favor. Los retos que afronta este sitio es continuo, debido a que las autoridades locales y nacionales deben asegurarse que el plan de manejo esté garantizado a través de las políticas que se implementan en todos los niveles locales y nacionales. Se genera una evaluación permanente en donde se tienen que detallar condiciones físicas del sitio, la capacidad institucional y la protección legal. Además, se tiene que hacer reporte de la descripción del estado de conservación del sitio, donde se hace mención acerca de los cambios ocurridos y las potenciales transformaciones, el grado de integridad y autenticidad, los riesgos y amenazas que lo afectan. Siguiente, por favor. A modo de conclusiones, es importante la salvaguarda del patrimonio cultural y natural, de las amenazas del estilo de vida actual. La sociedad es la que genera el paisaje cultural en su relación con el entorno en el cual se asienta. La inscripción en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO permite un fortalecimiento de identidad tanto local como regional y nacional. Tener la categoría de Patrimonio Mundial es motivo de orgullo, pero también conlleva una gran responsabilidad y trabajo continuo. El plan de manejo y la colaboración entre los distintos niveles de gobierno son factores importantes clave para la gestión del paisaje agavero y las antiguas instalaciones industriales de tequila. Y un evento fortuito dio origen al tequila, una bebida tan apreciada a nivel mundial. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Agradecemos las intervenciones de ambas ponentes, la cual pues, nos permite abrir distintas líneas de reflexión en torno a la forma que comprendemos y abordamos el paisaje en el ámbito del patrimonio. Vamos a tomar un breve descanso, igual para que ellas puedan tomar un café o ir al baño. Y bueno, se va a abrir un espacio al diálogo y bueno, invitamos a quienes deseen participar, formular preguntas o comentarios de manera puntual, procurando situar su intervención en relación con las ideas expuestas y en su caso pues señalar a quién va dirigida con el fin de favorecer el intercambio con claridad. Regresamos, son las 12:49. Regresamos en 7 minutos. Preguntas, solamente una corrección, una fe de rata respecto al currículum de la ponente Jimena López. La licenciatura en arquitectura fue por la UAM Xochimilco y la licenciatura en contaduría fue por el Instituto Politécnico Nacional. Bueno, solamente bueno, queríamos como aclararlo y ya podemos pasar a las preguntas. ¿Alguien quiere participar de los que están aquí en lo que esperamos? Pues yo los comentarios, nada más felicidades, son temas súper importantísimos, creo que de actualidad, y creo que ahí es donde radica mucho de algo que sería muy importante que destacara, ¿no? Como que los pasos que hay que hacer como para proteger ambos rubros de patrimonio, ambos patrimonio de la humanidad. Es peculiar como tenemos esa vanguardia también en número también de zonas, de edificios, en este caso también de paisajes reconocidos. Y creo que una de las metas también que podría ser muy loable, pues sería como que contribuir bueno, pues sí, y luego qué pasa, ¿no? Como consolidar, bueno, pues quizá dentro del plan de manejo, algunas otras cosas que no están. Por ejemplo, pues sí, el fenómeno que es muy claro y que habla también del paisaje, pues la comunidad, ¿no? ¿Dónde quedó la comunidad, no? Sabemos que hay un comité que revisa, bueno, pues todo lo que tenga que ver con la continuidad de modelo respecto del plan de manejo, pero hasta donde yo sé, pues hay un sector ahí empresarial, gobierno del estado, creo que ya el INAH ni lo invitan,
ejemplo muy claro creo que corrieron a Francisco López también, siendo que fue el que generó el expediente en el caso de Tequila. Y es algo muy triste, ¿no? Como no se ve, por ejemplo, pues este fenómeno de la comunidad, ¿no? De los actores, de la parte que, pues, conforman, cuidan, y sí, pues sabemos también que tiene un ámbito completamente empresarial, ¿no? Y en el caso, pues, también del Valle de México, pues es lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué pasa con los actores sociales, ¿no? ¿Dónde están metidos? ¿Qué escenario tiene, no? Todos los vecinos, Xochimilco, pues de verdad que es un basurero, ¿no? O sea, el lago, los canales, es una zona donde pues van a borracharse los fines de semana, el escándalo, o sea, todo este fenómeno también, pues que ha propiciado también los mismos pobladores por la falta pues de sensibilidad o la falta de participación o sencillamente pues que no les interesa, ¿no? Pero eso viene desde Génesis, desde que no se les convoca, desde que no se les da un seguimiento, desde que no tienen un papel preponderante, desde que no participan, ¿no? Entonces yo creo que ahí creo que es un fenómeno en el cual padecen muchos de los proyectos de protección del patrimonio natural, cultural y del paisaje. Ahora con las clases que hemos tenido con Daniel Madaña, creo que ha sido muy afortunado, pues último trimestre como de seguimiento, ¿no? Y de conocimiento del paisaje, ¿no? En arquitectura, al menos en mi caso, pues es el primera aproximación que he tenido y se me hace muy loable, pero también dentro del paradigma y de todo el seguimiento que se tiene con respecto al paisaje, pues de las metodologías casi no se pega a la comunidad, ¿no? Entonces, ojalá se pudiese pues fomentar mucho más, ¿no? Y hacer hincapié pues esta necesidad pues que los actores sociales tienen un papel preponderante y que creo que es vital para que se consolide la protección realmente de estos sitios patrimonio de la humanidad. Muchas gracias y felicidades, están muy bien sus presentaciones. Y qué bueno, yo dije, pues, ¿qué hace aquí la contadora? Felicidades, muy bien, además, por buen manejo de la palabra y el tiempo, todo, felicidades. Gracias. A través de la plataforma Zoom, la doctora Sandra Rodríguez felicita a ambas ponentes. Gracias. Y hay una pregunta por la Coordinación General del PUEM para la segunda ponente. ¿Cómo impacta la ampliación de los cultivos de agave en el paisaje natural de la región? Pues yo imagino que de alguna forma sí hay alguna afectación también en este caso de la comunidad, como estaba comentando en la primera participación, porque, bueno, definitivamente sí hay un beneficio económico, ¿no? En este caso para la producción de tequila, pero siempre hay una parte que sale desgraciadamente dañada y me parece en este caso que, pues sí, las comunidades aledañas posiblemente sí tengan algunas afectaciones, ¿no? O sea, yo no sé a ciencia cierta cuáles son los casos, pero no dudo que sí se dé ese tipo de situaciones. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, Adelante. gracias. Pues también por mi parte felicitar a las dos ponentes, muy interesantes sus ponencias. Tengo una pregunta para cada una de ellas. En el caso de Montserrat, eh, bueno, sí es cierto que la Ciudad de México se ha venido desecando a lo largo del tiempo. Yo considero que de todas formas los que nacimos y vivimos aquí en la Ciudad de México seguimos conviviendo con esa memoria de los lagos y de los ríos, ¿no? Por ejemplo, tienen su casa entre el río Consulado, el río San Cosme, ¿no? Que ahora son ríos de autos. ¿Cómo consideras tú que rescatar esta memoria de nuestro legado lacustre en la Ciudad de México podría contribuir en la identidad mexicana y en particular chilanga? Esa es la pregunta para ti. Pues bueno, muchas personas no saben que pues, la ciudad está construida sobre una zona lacustre.
y las calles ya lo asimilan en automático, que el consulado y eso, pero se podría, bueno, crear, ya los ríos no se pueden ya rescatar, ya están entubados, sería muy costoso hacerlo. Entonces, sí crear en esa zona, en los camellones, un espacio como de memoria histórica, de que con una serie de, no sé, fotos antiguas o reseñas históricas por medio de placas para que la gente sepa que esto fue, ahí alguna vez pasó un río y que todo esto fue una cuenca hidrológica y que por eso tenemos tantos problemas de hundimientos en la actualidad. Ah, bueno, reconectar también a la gente con lo que es el patrimonio, la historia, su pasado. Muchos ni siquiera saben en dónde están parados, no conocen su pasado y eso hace mucha falta también. Así solamente las personas van a poder valorar su patrimonio y su legado histórico. Muchas gracias, muchas gracias. Y para la ponente Jimena, quería preguntarle, bueno, toda esa parte del paisaje agavero, siento que de alguna manera ha sido, no sé tú, esa es la pregunta, ha sido de alguna manera patrocinado o impulsado por la industria del tequila. Sin embargo, también tenemos por tradición otras bebidas efervescentes, ¿no? Importantísimas que también forman parte del pueblo, como es el mezcal, que últimamente está muy de moda, el pulque, ¿no? ¿Qué sucede con estos paisajes que también se están desarrollando en otras partes de México, de la República Mexicana? ¿Cómo las estamos conservando? ¿Qué está sucediendo? Pues no sé a ciencia cierta, pero hace poco justamente leí una nota referente al mezcal y estaban hablando que aunque el mezcal se fabrica de cualquier agave, que no es el caso del tequila, pues está también perdiendo porque se está explotando mucho también esta bebida del mezcal. Yo creo que nos hace falta encontrar un equilibrio porque hay una sobreexplotación, o sea, están como muy en boga y se utiliza mucho justamente también para atracción de turismo, ¿no? Pero no hay como reglas, yo creo que bien definidas para establecer procesos, pues también como para que se pare un poco la producción y se pueda regenerar. Yo creo que nos hace falta todavía un largo camino por encontrar ese equilibrio y ojalá que suceda antes de que se pierda todo. Muchas gracias. Adelante. Buenas tardes. Bueno, de antemano felicidades también. Gracias. Entonces, dos preguntas y comentarios para las dos. Primero para Monse. Todo lo que nos presentaste, de alguna manera, no es nuevo, ¿verdad? Ya que vivimos en la Ciudad de México y que hemos estudiado un poquito la problemática de la ciudad, no sabemos. ¿Qué diferencia encuentras tú entre, yo creo que lo has identificado puntualmente, qué diferencia hay entre un paisaje europeo y el paisaje mexicano? Y probablemente una provincia de la República, en cuanto a que hay muchas ciudades, casos de Venezuela, una ciudad lacustre, y sigue. Y ciudades donde, por ejemplo, toda la zona de Andalucía, Sevilla, tienes el río Guadalquivir, que no se ha desecado, sigue funcionando, y es un atractivo turístico. Estamos en Córdoba, que pasa el mismo río Guadalquivir, el mismo Granada, en Madrid, o sea, hay ríos, pues, ¿qué pasó en México? Esa es una. Y la otra, hace muchos años, la doctora Lupita fue cuando había eslabones en la UAM,
gran eslabón del metodológico, hice una investigación para proponer el proyecto terminal Museo del Agua, con un centro de educación ambiental. No nada más Xochimilco hay agua. Toda la zona de acá de Coajimalpa, el desierto de los Leones, abajo pasa muchísima agua. ¿Quién lo sabe? Nadie. Yo lo investigué. Para que exista un museo, estamos en una ciudad de muchísimos museos. Creo que es la ciudad que tiene más museos en todo el mundo. No hay un museo del agua. Propuse un museo del agua. Fui a Coajimalpa, el proyecto les encantó a las autoridades y sí se hizo. Y era ahí o ahí. No hay otro lugar porque debe de haber agua. Un museo del agua. Y sobre todo la cuestión de la educación ambiental. Entonces, ¿qué opinas de esto que estoy comentando? No es una pregunta. Pues bueno, en primera los españoles quisieron replicar la ciudad europea aquí, ¿no? Tomaron en cuenta los factores regionales, el territorio que es muy diferente a lo que es España, pero ellos nada más dijeron, vamos a construir la ciudad y ya vamos a desecar los lagos. Y sí, aquí hace falta mucha cultura del agua. Desgraciadamente en la educación la gente la desperdicia, como no tiene idea. Aunque les diga uno, no tire el agua, cierre la llave, se enojan y entonces se pelean. Hay muchos de mis vecinos tienen la costumbre de dejar ahí las mangueras abiertas todo el día en los jardines y si les dice algo, pues, Te pregunto, ¿tú crees que el agua se va a terminar? es un recurso no renovable. Tarde o temprano se puede terminar. Yo pienso que no. La cuestión es muy caro traerlo. Ese es el problema. O sea, el que pidan que no se desperdicie el agua es por eso. Porque económicamente cuesta mucho dinero traerla. ¿Y cuánto pagas de agua? Al mes, Muy poco. un poco. ¿Sí? Bueno, es otro aspecto. Pero, digo, si le diéramos a esta ciudad, porque hablaste de paisaje cultural o de paisaje urbano, algo así, y el agua como símbolo, digo, pues tendríamos que poner fuentes. Las fuentes ya se quitaron, había fuentes, ¿no? No sé si recuerden. Las gloritas tenían fuentes con agua. Sí había todavía ríos. Y traer una memoria con fotografías es como que estamos pensando en cierto romanticismo que no nos ayudaría en nada, ¿no? Yo creo que las acciones son más de proponer, aparte de lo verde, es muy complicado, pero yo siento que eso es lo que tendríamos que aportar, ¿no? En nuestra investigación. Modificar todo y hasta la mentalidad de la gente, había que cambiarlo todo y hizo una tarea. Sí, no les tocó a ustedes, pero el sábado de Gloria, creo que se viene Semana Santa, salíamos a la calle a tirar los cometados y ya. Bueno, de este lado me parece que tienen una pregunta. Rápidamente, con Jiménez, ¿a qué crees que se deba que el paisaje urbano, el paisaje cultural sea en Jalisco y no en otro estado? Recuerdo que la zona de la uva nada más se da en ciertas zonas, ¿no? Los viñedos. El café también. O sea, no sé si tenga que ver con el clima, con características. Pues, bueno, yo considero que, o sea, es por la especie del agave que se da en la región de Tequila, ¿no? Porque, pues, es única en su tipo. Eso, pues, lo hace muy único. Y creo que se conjunta también, pues, el boom que ha tenido el tequila, ¿no? Porque, pues, finalmente a mucha gente le gusta esa bebida. Entonces, creo que fueron factores, pues, que de alguna manera impulsaron y se llevó a cabo finalmente la nominación a la lista del Patrimonio Mundial.
Sí, pero ¿por qué crees que ahí y no en otro lado? Mm, pues yo creo que por el tequila. O sea, mi gusto es esa la razón. Es decir, si yo llevo el agave o la planta del agave y la llevo a otro lado, ¿se puede dar? ¿Puedo hacer otro paisaje? No sé si se pudiera dar. Yo considero que no. Creo Bueno, que es una especie endémica de esa región. Me parece hay dos preguntas más. Tenemos una virtual y una presencial. Si gustas por orden de aparición. Para mí es una reflexión y tiene que ver, primero, yo creo que sí hay que hacer una evocación, no solo por melancolía hacia el pasado lacustre, ya que está el claro ejemplo del río, no sé si lo pronuncio bien, Cheonggyeong, en Corea, donde era un río, lo cubrieron con una autopista y luego le hicieron un segundo piso. Y después demuelen el segundo piso y abren el río. Claro, cada sitio es diferente, implicará diferentes retos a desarrollar. Yo creo que aquí más bien ha sido indiferente y una cuestión presupuestal, pero yo creo que sí es posible. Y se puede a partir de que empecemos a tomar conciencia y veamos y tengamos esos referentes en los que sí es posible. Entonces, tener un pasado lacustre, yo creo que podría hasta cierto punto, evidentemente, recuperarse. Porque además hay otros proyectos para el rescate del lago de Jico, que son muy recientes. Lamentablemente muchos se quedan en eso, en proyectos y en proyectos y siguen y siguen y siguen y nunca se ven las primeras secciones, pero yo creo que es posible y puede desarrollarse para que no quede sin un proyecto. Ahora le damos la palabra a la persona que está en línea. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quisiera felicitar la participación de ambos ponentes y pregunta y comentario para ambos. Y también un poco retroalimentando las últimas dos preguntas, las últimas dos participaciones. En el caso de el paisaje cultural y natural de Jalisco, de la última pregunta que les hacían, tengo entendido que, bueno, hay una denominación de origen. Eso no implica que, pues, Japón no se haya llevado agaves y estén produciendo tequila en Japón, sino que, pues, como parte del patrimonio cultural, no solo natural, esta denominación de origen, pues, protege precisamente el origen, las tradiciones, etcétera, ¿no? En este sentido, quisiera preguntar y comentar a propósito del tema del seminario, que es el proceso vinculado con el uso social del patrimonio. ¿Cómo este desarrollo evolutivo, por ejemplo, de la producción del tequila, sabemos que esta producción como patrimonio intangible pues, se protege en cuanto a procesos y demás, pero no está exenta al ser finalmente un bien de producto comercial, pues de este crecimiento y modernización, esta coevolución que hay entre el proceso y el paisaje mismo, cómo se interviene. O sea, si yo pienso en, no sé, la producción de la sidra en Zacatlán, Puebla, pues los procesos cambiaron de esta concentración y fermentación en barricas de madera a estas nuevas barricas de acero inoxidable que ya son un proceso completamente distinto. Y un poco a propósito de lo mismo, pensando también en paisaje que evoluciona y se transforma constantemente en relación con la sociedad y el uso que le da la sociedad al mismo o las adecuaciones al mismo, pensando ya en la zona lacustre del Valle de México. Creo que por un lado la pregunta es la misma, cómo se observa esta coevolución en este caso, pues en detrimento de lo que es el catálogo ya de patrimonio, desde canales de Xochimilco, Cuemanco, Tláhuac, hasta canales del Valle de México que existían hasta el 2000, como pudieran ser
hasta el canal de Roldán o canal nacional en algunas secciones, ¿no? Porque proyectos, digo, yo pienso que proyectos ha habido muchos en relación al agua y pues es un problema también altamente político y de intereses comerciales, ¿no? Como ya lo mencionó el compañero en la última participación, ha habido proyectos, no sé, pensemos en el aeropuerto, el concurso oficial, digo, el aeropuerto es un proyecto que está desde los 60, ¿no? Sin embargo, se retoma ya seriamente su elaboración en el 2000, gana el proyecto de Teodoro González de León, que es un proyecto que plantea la construcción del aeropuerto en un entorno de recuperación lacustre, se llama precisamente el proyecto de recuperación lacustre del Valle de México, en el cual se plantean pues esta recuperación del patrimonio natural, paisajístico e hidráulico que pues volvía única a la capital de la nación, y en ese sentido también la pregunta es, tenemos el antes y el después de las declaraciones de patrimonio y por tanto el trabajo de las instituciones en este sentido, de protección del mismo. Observamos aquí en esta presentación de proyectos, pues, dimensiones, una a escala paisaje cultural estatal en el caso de Guadalajara, Jalisco, bueno, de Jalisco con la zona tequilera, o escala urbana, no solo arquitectónica, sino urbana, ya en el caso del Valle de México, y cómo a estas escalas, pues el trabajo ya se vuelve hasta desinteresado por las instituciones, porque no es controlable como se podría controlar la alteración, modificación o conservación de la Catedral Metropolitana, por ejemplo. No sé si se escuchó. Sí, sí, sí. Van para ambos. No sé quién quiera replicar. Pues, bueno, yo lo que puedo comentar es que sí, como dices, es muy complejo el poder gestionar una zona tan amplia. De hecho, inclusive, pues igual haciendo referencia a la escasa participación que hay por parte de la comunidad, digamos que dentro del paisaje agavero hay una zona céntrica, ¿no? O turística, y hay también una parte pues que está como más hacia las afueras, que pues es ignorada, en donde existen también tabernas, pues digamos, se me fue la palabra cuando no son legales. Clandestinas, ajá, justamente hay Clandestinas irregulares. en donde elaboran tequila de forma inclusive hasta más artesanal, pero pues es como algo muy comercial, desgraciadamente, ¿no? No se toma en cuenta realmente todo el paisaje, solamente se hace una pues explotación de lo que es más visible de forma agradable, ¿no? Eso puedo comentar. Sí, bueno, yo nada más para puntualizar la pregunta de la compañera en ese sentido, el comentario y la pregunta iban referidos a esta situación de conservación del paisaje cultural versus conservación del patrimonio intangible, que es los procesos de la elaboración del tequila, ¿no? Pensando en esta interacción, pues ahí va un poco el comentario, ¿no? Si pensamos en paisajes naturales, pues se transforman con estas nuevas tecnologías de cultivo, ampliaciones de las zonas de producción, hasta la construcción de un puente o el paso de torres de alta tensión, ¿no? Por así decirlo, respecto a conservar la parte intangible de ese mismo patrimonio, como pudieran ser los procesos de elaboración y los cultivos de denominación de origen. Ahora le damos la palabra a Moisés. Adelante con su
Gracias. Nada más una precisión, Malam. El proyecto que mencionas del arquitecto González de León no tiene que ver con el aeropuerto, con el proyecto del aeropuerto. Es un proyecto que presentó en la década de los 90, 1992, 91, quizá, no tengo bien el dato, de un proyecto que se llamó, una propuesta que se llamó La Ciudad Lacustre. Trabajaba con el arquitecto Alberto Kalach. El tema del proyecto viene mucho después. De vuelta a la ciudad. Caray. Bueno, yo recordaba el concurso que hasta se expuso ahí en Bellas Artes, me parece, de precisamente el proyecto del aeropuerto y cómo situaba el mismo aeropuerto recuperando el lago. Por eso mencionaba ese proyecto en particular, pero bueno, si hay varios, o sea, la idea es si hay proyectos de propuesta de recuperación lacustre en el Valle de México, y hay además una declaratoria de patrimonio de la parte de Xochimilco, Cuemanco y Tláhuac ya como patrimonio de la humanidad, ¿no? Y desgraciadamente, bueno, la observación en este sentido es, en estos ámbitos de tutela, ¿qué está pasando, no? O sea, no solo no se han hecho estos proyectos de recuperación, sino que año con año se pierden cantidad de kilómetros de canales, ¿no? Ya lo observábamos en estos trabajos que hizo, por ejemplo, el arquitecto González Pozo y el arquitecto Chiapa respecto a precisamente el patrimonio de los canales de Xochimilco, ¿no? Agradecemos la intervención, le damos la palabra. Sí, gracias. Pues antes de otra cosa, felicidades. Son dos temas padrísimos, ¿no? El agua y el tequila. No conozco mucho sobre el tema del agua, pero yo cuando paso por Reforma y veo una fuente que tiene agua, es maravilloso. ¿Sí? Yo pude ver la fuente del Salto del Agua. ¿Sí? Entonces creo que no hay elementos que me remitan a la memoria. En esta ciudad se necesitan de verdad, efectivamente, muchos de esos. Sería maravilloso que tuviéramos de nuevo los ríos, pero que efectivamente pues es algo. Pero puede haber una serie de elementos que creo que vale mucho la pena. Yo reinstalaría la fuente, que por supuesto anda por ahí, ¿no? Cuando vas a Chapultepec, y ves el cárcamo que le llaman, sí, el mural de Diego de Recuerdo, pues es también otro elemento que te conecta, inclusive emocionalmente. Yo creo que hace mucha falta este tipo de elementos en la ciudad. ¿De acuerdo, doctor? Sí, sí, no, o sea, creo que hace falta mucho ese tipo de cosas. Y esto, padrísimo, ¿no? Yo creo que hay que hacer mucho en ese aspecto en esta ciudad, ¿no? De repente ahí en alguna colonia ponen una fuentecita, ¿no? Cuando el agua es grandiosa, es tremenda, ¿no? Y con respecto al tema del tequila, estuve trabajando como asesor cultural en José Cuervo, allá en Tequila. Y tal parece que también se ha hecho mucho acerca de ese tema. Sin embargo, hay intersticios y requieren ser estudiados de manera profunda precisamente a través de un estudio de maestría y de doctorado. Hay una dicotomía en el hacer el tequila desde el punto de vista industrial con respecto a la producción artesanal del tequila. Evidentemente, a nivel industrial, pues ya son grandes empresas, inclusive a nivel de telenovelas, sería maravilloso, porque las familias tequileras ahí vienen desde hace mucho tiempo, ¿no? Y una tequilera tan importante como José Cuervo, ahora ya es inglesa, o sea, y cosas de esas extrañísimas, pero hay todo un trabajo ahí. Hicimos un museo artesanal en José Cuervo, que es una fábrica ya vieja, que han cambiado un poco y que valdría la pena inclusive retomar esos aspectos. Hay muchos lugares, efectivamente,
donde se sigue haciendo el tequila con caballos que van girando alrededor de una rueda enorme y son elementos de nuevo que creo que más que turísticos, que por supuesto tienen una valía en ese aspecto, es de recuperar esas tradiciones, ¿no? Y por otra parte, hay una asociación de industriales tequileros tremendamente fuerte. Ellos son los que manejan todo, ellos son los que permiten que se extienda o no se extienda, porque bueno, hacen gestiones ante el gobierno, por supuesto, del paisaje tequilero. Es tremendo ese tema. Y por otra parte están los pequeños productores que en realidad no tienen ninguna fuerza para impulsar ciertos aspectos, ¿no? Tequila en los últimos años se le ha impulsado mucho, sobre todo por la cuestión turística, ¿no? Pero yo recuerdo que íbamos y no había dónde quedarse, ¿no? Entonces tú tomabas el avión de la Ciudad de México a Guadalajara y de Guadalajara en una camioneta a Tequila, ¿no? Y después en la noche te tenías que regresar a Guadalajara porque no había dónde quedarse. Entonces falta en ese aspecto, es otro tema, fue una infraestructura, sí hay toda una serie de elementos que había que trabajar y efectivamente, como se ha mencionado aquí, hay unos tremendos intereses, sobre todo económicos, en donde pues, tratan de hacer un pueblo mágico, o sea, un Disney World, pero bueno, solamente es un comentario, igualmente, y requieren en algún momento algún contacto, con mucho gusto. Muchas gracias. Ya no hay ninguna duda, ¿alguien más que quisiera participar? Bueno, entonces damos por concluido este coloquio. Reitero el reconocimiento a las ponentes por sus aportaciones, así como a los y las asistentes por su disposición al diálogo. Y el patrimonio cultural pues no debe entenderse únicamente como un legado, porque es una construcción social en permanente resignificación, atravesada por tensiones, disputas y procesos de interpretación. En este sentido, su preservación no se limita a la conservación material, también implica una reflexión constante sobre los valores que le son atribuidos y las formas en que estos son gestionados. Que las ideas aquí expuestas trasciendan este coloquio y contribuyan a mantener abierta la conversación sobre la interpretación, conservación y vigencia social del patrimonio cultural. Agradezco su presencia y participación. Muchas gracias. Muchas felicidades y gracias por su participación a los ponentes.